Bien, vamos a leer los primeros 16 versículos de Romanos 2. Romanos capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Señor, te damos una vez más, muchas gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos en esta tarde. Quiero una vez más, Señor, pedir tu ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ilumine, Señor, a través de tu palabra. Señor, y queremos, Señor, una vez más, estudiar tu palabra y queremos de todo corazón entender lo que tu palabra dice. Señor, como siempre oramos, ayúdame en mis debilidades, como también, Señor, ayuda a cada hermano, Señor, a tener un entendimiento y una interpretación correcta de tu palabra. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Titulé el mensaje de hoy de Romanos 2:1. Mayor conocimiento de la verdad de Dios, mayor responsabilidad humana. Mayor conocimiento de la verdad de Dios, mayor responsabilidad humana. Partiendo de la base de que, como dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. En Salmo 3:8 dice la salvación es de Jehová. Sabemos que la salvación no podemos hacer nada nosotros para obtener la salvación. Pero en cuanto a nuestra responsabilidad humana, por lo que el apóstol nos viene enseñando nos ha enseñado en todo el capítulo 1, tenemos que convencernos de cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. Y la verdadera condición delante de Dios es que somos depravados totalmente. Y que nosotros por nosotros mismos no podemos obtener la salvación de Dios. Obviamente por medio y únicamente a través de los méritos de Jesús en la cruz. Como dice la Escritura, en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. También dice en 1 Timoteo 2:5 que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La salvación es de Dios. El medio que usa para salvarnos es el sacrificio inigualable de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y obviamente nos regala a Él la fe para que nosotros podamos depositarla en la misma persona de Cristo y así poder ser regenerados y seamos salvos. Pero hay una responsabilidad que hemos venido estudiando, que es la de reconocer nuestra condición.
de que nosotros no somos ninguno de nosotros, nadie, ningún ser humano, tiene la posibilidad o tiene la capacidad para salvarse a sí mismo. Ninguno. Es algo, un milagro que Dios hace, una obra extraordinaria de Dios, como son todas sus obras. Entonces, ninguna persona, absolutamente nadie, no depende de su estudio, no depende de su cultura, no depende de nada del ser humano para que pueda ser salvo. Solamente por la gracia y misericordia de Dios y por los méritos únicamente, como dije, de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, el apóstol Pablo toma todo el capítulo, o mejor dicho, mitad del capítulo 1, para mostrar que no solamente el pagano inmoral está totalmente perdido, sino también lo que vemos acá en capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quieras que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Encontramos a un grupo que podemos denominarlos los moralistas, los que se creen ser justos, pero según su propia opinión, según su propia justicia, pero no la justicia de Dios. Y entonces encontramos un primer principio, que es el conocimiento. Dios juzga a cada hombre, a cada mujer, por el conocimiento que ha obtenido, que le ha sido concedido. Por eso el apóstol Pablo en versículo 1 comienza diciendo, por lo cual, ¿a qué se refiere? A todo lo antes mencionado en capítulo 1, del versículo 18 en adelante, podemos leer algunos versículos nada más, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es por eso, precisamente, porque está relacionado lo que está diciendo en capítulo 2 con lo que ya dijo en capítulo 1 el apóstol Pablo. Por eso comienza así, de esa forma, por lo cual, por esta razón, siempre estuvieron los moralistas. No es decir que ahora solamente nos encontramos con este grupo de personas. Lo hubo antes, lo hay hoy día también. Y quizás aquellos moralistas o que se consideran con cierta medida o altura moral, seguramente que son aquellos que no han cometido pecados tales como los que hemos mencionado al final del capítulo 1. Entonces se creen con cierto derecho o privilegio para poder juzgar a los demás, porque ellos no han cometido esos pecados. Pero es interesante que el apóstol Pablo se dirige a este grupo de personas, diciéndoles, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Quien quiera que sea, obviamente, abarca a todos los moralistas, cualquiera sea su cultura, su contextura física, no importa quién sea, no importa su estatus económico, no importa. Aún, incluyendo algunos cristianos de profesión, algunos que se llaman ser cristianos, o religiosos que se denominan ser cristianos, también entrarían en ese grupo de los moralistas. Y a este grupo se dirige Pablo, el apóstol, diciendo, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Y lo dice de una forma muy clara, muy directa el apóstol. En lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Eso es lo que está diciendo. Y es obvio que quien juzga a otro tiene un conocimiento de lo bueno y lo malo delante de Dios. Es obvio eso. Aún los gentiles, por lo que hemos dado lectura en 1:20, conocen la verdad básica de Dios, su eterno poder y deidad, leíamos en capítulo 1, versículo 20. También cuentan con un sentido de lo que es bueno y malo en sus conciencias. Fíjense lo que leímos en versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todo ser humano, no importa
si es gentil o no es gentil, si es judío o no es judío. Todo ser humano tiene un conocimiento básico acerca del eterno poder y deidad. Tiene conciencia, tiene un conocimiento innato. Nacemos con un conocimiento acerca de lo bueno y lo malo. Y Pablo dice a aquellos que se sienten con cierto privilegio o derecho de juzgar a los demás, les dice, en lo que juzgas a otro o a los demás, te condenas a ti mismo. El judío obviamente no solamente contaba con este conocimiento del eterno poder y deidad que dice el versículo 20 del capítulo 1, sino también que estaba a su disposición la revelación especial de Dios, a través obviamente de las Sagradas Escrituras. Fíjense que dice Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Mucha ventaja aprovechaba el judío, que no contaba el gentil. También en capítulo 9 de Romanos, versículo 4, nos dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los israelitas, el pueblo de Dios. Ellos sabían también, los contemporáneos de Pablo, habían conocido mucho acerca de las enseñanzas de Jesús. Así que tenían mayor conocimiento que los gentiles y que muchas otras personas. Y aún eso, dice Pablo, los hace aún más inexcusables. A mayor conocimiento de la verdad de Dios, mayor responsabilidad. Más conocemos la verdad de Dios, más responsables somos delante de Dios. ¿Cómo usamos ese conocimiento de Dios que tenemos? ¿Lo practicamos? Es interesante lo que nos dice el escritor de Hebreos en su capítulo 10, Hebreos 10. Versículo 26, Hebreos 10, 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad delante de Dios. No tenemos excusa. Nadie tiene excusa. Los gentiles no tienen excusa. Como hemos dicho, aquel que nació allá en el medio del África, la selva africana, tampoco tiene excusa el día que se tenga que enfrentar delante de Dios. Porque Dios se lo manifestó. Porque Dios se lo dio a conocer. Aunque nunca haya escuchado el Evangelio. Tuvo una responsabilidad. Como hemos estudiado en todo el capítulo 1, depende de que si amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y eso hace que nunca busque realmente, nunca llegue a ser salvo, por lo que nos dice la Escritura. Dios es soberano, siempre estamos en esa tiranía, la soberanía de Dios responsable humana. Sabemos que, como dije, comencé diciendo de Jonás 2.9 y de Salmos 3.8 que la salvación es de Él. Él es el soberano. Él es el que hace todo. Él es el que hizo todo. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos salvó. De ninguna forma u otra persona, como dice la Escritura también en Romanos, nadie busca a Dios. No hay ningún justo, tampoco nadie buscamos a Dios por naturaleza.
pero tenemos sí una responsabilidad. Y es lo que justamente el apóstol nos está mostrando, enseñando en este pasaje. Dice, Pablo dice, si los paganos inmorales eran merecedores de la ira justa de Dios, como habla todo el capítulo 1, ¿cuánto más estas personas que habían recibido la revelación especial de Dios? ¿Cuánto más estas personas que habían recibido las sagradas escrituras? ¿Cuánto más? Mucho más, dice Pablo. Merecedoras de mayor castigo, mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y el mismo principio se aplica a nosotros, los creyentes, los que decimos ser cristianos, los que decimos ser hijos de Dios hoy día. Y te pregunto, ¿cuánto conoces acerca de la verdad de Dios? ¿Cuánto conoces? ¿Cuántos mensajes bíblicos de sana doctrina has escuchado? ¿Cuánto has leído y estudiado la Biblia? ¿Cuánto hace que decís que conoces a Dios? ¿Cuánto hace que conoces las Sagradas Escrituras? ¿Algunos días? ¿Algunas semanas? ¿Algunos meses? ¿O algunos años? ¿Cuánto de ese conocimiento de Dios y su voluntad se ven reflejado en tus pensamientos? ¿Cuánto de ese conocimiento de Dios y su voluntad se ven reflejados en tus actitudes? ¿Cuánto de ese conocimiento de Dios y su voluntad se ven reflejados en tus acciones? Sé sincero, sé sincera con vos mismo, no te engañes. Pensá conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que conoces de la verdad de Dios. Santiago 3.1 nos advierte también a que seamos cuidadosos a la hora de querer enseñar a otros. Justamente hablando de acerca del mismo tema. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad. En 3.1 de Santiago 3.1 nos dice la Escritura, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La advertencia de Santiago acá es muy clara, muy precisa y muy directa. En otras palabras, ten cuidado cuando quieras hacerte maestro para enseñar a otros. Porque dice al final del versículo 1, sabiendo que recibiremos mayor condenación, tendremos que dar más cuenta delante de Dios, porque sabemos más, porque conocemos más. Y lo que Pablo acá quiere dejar bien en claro es que los moralistas que juzgan o condenan el pecado de los demás no se dan cuenta que ellos mismos están llenos de iniquidad, y las cuales esas iniquidades deben ser juzgadas con ese mismo criterio que ellos están juzgando a los demás. Por eso es que el apóstol dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es insistente el apóstol en eso. Quiere dejar bien en claro ese concepto. Los justos, en su propia opinión, cometen dos graves errores. Los que se consideran justos en su propia opinión, no los que sean verdaderamente justos, sino los que se creen justos en su propia opinión, cometen dos graves errores. En primer lugar, subestiman la altura del criterio de justicia de Dios. Subestiman la altura del criterio de justicia de Dios. La tienen en poco. Y cuando en realidad el criterio de justicia de Dios abarca tanto la vida interna como externa. Y en segundo lugar, el otro grave error que se cometen aquellos que se consideran justos en su propia opinión es subestimar la profundidad de su propio pecado. No es tan grave mi pecado, o no son tantos mis pecados.
o vivo bastante bien delante de Dios. No me considero tan pecador como este, como fulano, como mengano. Debemos entender que es una tentación universal exagerar o maximizar las faltas, los errores de los demás, cuando al mismo tiempo minimizamos las propias. Acompáñenme que dice el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo 7, del 1 al 3. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es el mismo principio. Lo que está dejando bien claro Jesús es que nosotros nos creemos, según nuestra propia opinión, creemos que estamos mejor que los demás. Creemos que no cometemos tantos pecados o los mismos pecados que los demás. Pero delante de Dios todos merecemos la misma justicia de Dios. Todos no alcanzamos, si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, por el perdón de Dios, no alcanzamos. Y lo que el apóstol está queriéndonos enseñar y decirnos, tanto a los judíos orgullosos de aquel momento, a nosotros hoy día, es que nosotros, por más que tengamos victoria en algunos pecados, no significa que nosotros estamos habilitados para juzgar a los demás. Porque nosotros, hasta el momento de la glorificación, no hacemos todas las cosas bien, no honramos a Dios en todo. Pero sí somos conscientes de esta realidad, de que exageramos mucho los pecados o fallas de los demás y minimizamos los nuestros. Y tenemos esa tendencia natural, por naturaleza pecadora, hacemos eso. Tenemos un fervor, ponemos mucho énfasis en los errores, en las faltas, en los pecados de los demás. Pero cuando se nos señala a nosotros, tratamos de minimizar todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que podemos hacer, como si no fuera tan grave. Y eso es un pecado delante de Dios. Pecado de orgullo. Dice en Gálatas 6:1, nos dice cómo debemos ayudar a nuestro hermano cuando lo vemos, está en algún pecado, en una falta, dice Pablo. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con espíritu de mansedumbre tenemos que ayudar a nuestro hermano, y no tenemos que ser partícipes del pecado de nuestro hermano, no, para nada. Tenemos que ayudarlo a que confiese su pecado, a que se arrepienta de su pecado. Pero claramente la Escritura nos dice que debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre, considerándonos nosotros mismos, porque nosotros mismos tampoco no pecamos nunca. Ojalá no pecáramos nunca a partir del momento que Dios nos hace sus hijos, que pertenecemos a su iglesia. Ojalá, pero lamentablemente seguimos pecando. Entonces debemos de acercarnos con humildad, con espíritu de mansedumbre, no creyéndome que soy mejor que mi hermano o mejor que mi hermana, porque mi hermano hace esto, o mi hermana hace esto, o no hace aquello, etcétera, etcétera. Y la semana pasada, estos domingos atrás, también hablamos acerca de no pecar contra Dios con nuestros ídolos, de no darle lugar a aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. Y pensaba justamente, Jesús fue muy claro, muy directo y muy contundente en sus palabras, diciendo que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y
una buena forma de darnos cuenta si hay ídolos en nuestra vida, en nuestro corazón o no. Pensaba que a veces puede ser nuestro ídolo el mismo trabajo, otras veces pueden ser personas, pueden ser quien estamos casados, nuestro cónyuge, nuestros hijos, si tenemos hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, familiares, algún hobby. Todo aquello que como dijo Jesús, donde absorbe mucho tiempo o muchas horas del día nuestra mente, nuestro corazón. Por eso me gusta la forma que está redactado, donde está tu tesoro, está tu corazón. Para descubrir dónde está mi corazón, bueno, fíjate, poné la balanza, en qué invertís más el tiempo. ¿Cuáles son los pensamientos que más ocupan tu mente durante todo el día? Y eso va a determinar dónde está tu corazón. Porque pueden ser muchas cosas, puede ser la tele, puede ser internet, puede ser una cultura, puede ser todo aquello que condiciona tu forma de vivir, tus pensamientos, tus acciones, tus actitudes. Y eso es un ídolo, porque está ocupando mayor tiempo en tu vida, el lugar que Dios debe ocupar. Y muchas veces nosotros mismos nos convertimos en moralistas porque pensamos que hacemos muchas cosas bien. Y también pecamos de orgullo. Y eso parece que nos habilita a poder juzgar a los demás. Los judíos orgullosos, santurrones, como mencionan algunos comentaristas, y ciegos espiritualmente, creyeron al leer estas palabras del apóstol Pablo que seguramente no era para ellos, por el mismo orgullo de su corazón. Eso que estoy escuchando no es para mí, seguramente que es para quien está a mi lado, o adelante o atrás, pero no es para mí. Su corazón endurecido ante la palabra de Dios. Y vemos un relato también, si quieren pueden acompañar a a Lucas 18, el relato que conocemos muy bien, del joven rico. Lucas 18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nos encontramos con un joven muy adinerado que manifestó haber guardado los mandamientos de Dios, pero lo que ocupaba el centro de su vida era su riqueza. No estaba dispuesto, por lo que el relato nos cuenta, a dar ese lugar a Dios, dar ese lugar a Dios. Por eso se entristeció mucho. Lo que no le había sido un problema era guardar los mandamientos, cumplir la ley, tener cierto buen testimonio delante de las demás personas, considerarse en cierta forma, según su propia opinión, justo.
justo. Pero en realidad Jesús le dice, te falta una cosa, te falta que yo sea el centro de tu vida. Por eso es que mencionaba recién, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Quizás ya pensaste, pero vuelvo a mencionarte. Frente a la luz de la palabra de Dios, pensá si realmente, en primer lugar, conoces a Dios. Si verdaderamente sos un hijo de Dios. Pensá en todo lo que sabés de la Escritura o acerca de la verdad de Dios. Un día vas a tener que dar cuenta de todo tu conocimiento, de todo lo que has aprendido en todo, quizás semanas, meses o años. Y si aún así te considerás, en tu propia opinión, justo para poder señalar a los demás. También en el tiempo de Jesús había escribas y fariseos, que encontramos en el libro de Mateo capítulo 15. Y el tema del Sermón del Monte justamente apunta a eso, de ser una persona íntegra, de ser lo que decimos, ser de una forma externa, lo que vivimos internamente, exteriorizar eso, y no solamente enfocarnos en lo externo. Capítulo 15 de Mateo, versículo 1 al 3 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga, etcétera, etcétera. La pregunta de Jesús, ¿por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Le daban prioridad a lo que se veía y no tanto a lo que no se veía. Y ese es un posible o grave error que nosotros podemos cometer. Enfocarnos en lo que nosotros hacemos bien y en lo que los demás hacen mal. Y maximizamos eso, exageramos eso. Y ver lo que la Escritura, es interesante ver lo que la Escritura nos dice. Que es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos menciona aquí en capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable. Después de haber mencionado todos los pecados, todas las prácticas de pecado que nos menciona el capítulo 1, al final nos dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Era justamente ese espíritu de justicia egocéntrica que Jesús condenó una y otra vez en el Sermón del Monte. Y Jesús declaró diciendo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos, claramente lo que dice Jesús acá es, ellos se consideran justos. Su opinión es que son muy justos. Son las personas más justas de la tierra. Pero Jesús es interesante lo que dice. Dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. También dijo Jesús que la persona que se enoja o insulta a su hermano es tan merecedora de castigo como el homicida. Aquel que se enoja, insulta a su hermano, está a la altura de que mata a una persona. Y la persona que tiene lujuria es culpable de adulterio, tanto como lo que hace la persona que lo comete físicamente. Fíjense, dice Mateo 5. Versículo 17, vamos a leer. 5:17 dice. No penséis que he venido para abrogar la ley
o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y lo que veíamos unos miércoles atrás, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Vemos el tema central de lo que es el Sermón del Monte. Los escribas y fariseos solamente se concentraban en sus acciones externas, en su vida externa, pero se olvidaban de su vida interna. Y Dios conoce todo nuestra vida interna. Y lo que podemos hacer es justificarnos delante de las personas con buenas acciones. Y para ir concluyendo, si nosotros conocemos de Dios, ¿qué tanto conocimiento tenemos acerca de la verdad de Dios? ¿Qué tanto conocemos de Dios? ¿Qué tanto conocemos de la Biblia? Podemos quizás engañarnos también pensando esto, que podemos tener nuestra lectura diaria, podemos tener nuestro estudio en profundidad de las Sagradas Escrituras, podemos tener nuestro tiempo de oración, pero después, durante la mayor cantidad de las horas del día, hay algo o hay alguien que está ocupando nuestra mente, nuestra atención, nos está sin querer, quizás no nos damos cuenta, y nos está condicionando en nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Y quizás no nos damos cuenta y pensamos que está todo bien. Pero acordate de lo que Jesús dijo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si vos, hay muchas horas que no solamente es que haces solamente el devocional o tu lectura o lo que haces cada día, y solamente es como decir, bueno, ya cumplí con esta parte, lo hice bien, con buena disposición, con buena actitud, pero después quizás todo el día ocupa tu mente de otra cosa y como dice Proverbios, no lo estás considerando a Dios en todos tus caminos. Estás condicionado quizás por eso que está en tu mente todo el día, porque eso te condiciona. Quizás no nos damos cuenta, pero eso nos condiciona. Y eso hace que eso se convierta en un ídolo, porque Dios debe estar ocupando todo el tiempo en nuestras vidas. Todo lo debemos estar consultando con Dios. Toda decisión que voy tomando a diario, debo de tener en cuenta a Dios, si lo honro, si lo glorifico o no. Y volviendo a nuestro tema de Romanos 2:1, a la hora de querer señalar un pecado de un hermano o de una hermana, debo primero y principal, lo que la Biblia nos dice claramente es, si yo lo veo, no tengo que ir a comentárselo a él, aún ni diciéndole para qué ore. Sino dice la Escritura que debo acercarme a ese hermano o a esa hermana y restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Porque me debo de considerar a mí mismo primero, porque yo también soy tentado en otras cosas. Quizás en eso tengo la pre victoria.
como decimos nosotros. Pero en otras cosas seguramente que no, porque no somos perfectos. Porque todos nos necesitamos y debemos funcionar como cuerpo. Y no debemos funcionar como jueces, sino como hermanos, como servidores. Interesante lo que encontramos en la Escritura acerca de esto, simplemente lo menciono. Aquel que debía 10.000 talentos, aquel siervo que debía 10.000 talentos. Y había otro consiervo que debía mucho menos. Y la cifra para 10.000 talentos es algo que nadie podía llegar a pagar, una deuda impagable. Y esa persona fue perdonada. Y esta persona cuando salió encontró a uno que le debía una deuda totalmente pagable. Totalmente pagable. No lo dejó en paz y lo metió en la cárcel hasta que pagara su último centavo. Y nosotros hemos sido perdonados por Dios totalmente. Y una deuda impagable. Porque aún en el infierno no podemos saldar nuestra deuda de pecado. Así que nuestra deuda delante de Dios es impagable. Y tristemente muchas veces nosotros, siendo perdonados totalmente por Dios, nos creemos con cierto derecho o ciertos privilegios para juzgar a los demás. Y esto es justamente lo que el apóstol nos está advirtiendo, que no cometamos eso. Que no juzguemos, porque nosotros también tenemos cosas que están mal delante de Dios. Gracias a Dios que nos perdonó todo, pero tenemos cosas que están mal. Y debemos, con la ayuda de Él y con la ayuda de nuestros hermanos, debemos madurar y debemos crecer. Si uno tiene conocimiento suficiente para juzgar a otros, entonces es condenado por él mismo, ya que también tiene el suficiente conocimiento para juzgar su propia condición a la luz de la palabra de Dios. Pensemos en cómo está nuestro corazón y pensemos que, como preguntaba hoy, o sea, todo ese conocimiento que hemos ido teniendo por su gracia, año tras otro año, semana tras semana, mes tras mes, ese conocimiento, un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y ese conocimiento está para que lo usemos, para que lo pongamos en práctica, para que lo que conozcamos de Dios y su voluntad lo llevemos a la práctica. Hoy leíamos acá en capítulo 2, versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es que tenés que hacer, obviamente, nosotros ya lo sabemos por la gracia de Dios, estamos convencidos y seguros de esto, que la salvación no es por obra. Pero es una manifestación, es una evidencia de que si somos hacedores de su palabra, de que si verdaderamente nos importa obedecer a Dios, es que somos sus hijos, con todas las fallas que podemos tener. Pero si nos da lo mismo, si estamos dentro de ese grupo de moralistas que decimos, esto no es para mí, esto ya lo escuché o quizás sea para otra persona. Pensemos y consideremos lo que la Biblia nos dice. Los oidores de la palabra de Dios no son los justos delante de Dios. Los que oyen y hacen, como dice Jesús, eso sí muestran que les importa a Dios, que quieren con todos sus errores, con todas sus faltas, honrar a Dios. Con todos los pecados que cometemos, pero queremos honrar a Dios, queremos obedecer a Dios, queremos glorificar a Dios, deseamos de corazón y nos sentimos miserables delante de Él, porque fallamos, porque atentamos su infinita santidad con nuestro pecado. Pero si tu mente divaga todo el día en cosas temporales, cosas mundanas, cosas que quizás hasta hemos escuchado más de una vez, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que vea esto? ¿Qué tiene de malo que escuche esto? ¿Qué tiene de malo que considere esto? ¿Que implemente esto? ¿Qué tiene de malo? Solamente pensar si eso honra y glorifica a Dios y no está ocupando el lugar de Dios. Porque si eso ocupa el lugar de Dios, ya eso se ha convertido en un ídolo.
Dios debe ser el centro de tu vida, el centro de mi vida. Tu devoción, mi devoción debe ser Dios. Y Dios lo debo tener en cuenta, como justamente dice Proverbio, reconócelo en todos tus caminos, dice Proverbio. Debo tenerlo en cuenta, Dios, en cada una de mis decisiones. Todo el día debe estar morando Dios en mi mente. ¿Esto honra a Dios o no honra a Dios? Porque los pensamientos, y hoy día, a través de los medios electrónicos, es impresionante cómo nuestra vieja naturaleza es tentada. Por eso debo estar consciente todo el tiempo, como dice el apóstol Pablo también, orando sin cesar, pensando y pidiéndole ayuda a Dios. En primer lugar, que me perdone, y segundo, que me ayude a no pecar, o a pecar menos. A que Él sea el centro de mi vida, y que pueda obedecerle, y que no subestime su justicia, que no subestime mi profundidad de pecado, de pecaminosidad que tengo, porque todavía convivo con mi vieja naturaleza. Debo pedir a Dios, debo pedir ayuda, debo vivir en una dependencia de Él continua. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, realmente, como dice tu palabra, necesitamos de ti, porque tu Espíritu, Señor, nos ha revelado, Señor, que somos viles pecadores y que si hoy formamos parte de tu iglesia, es tan solamente por tu gracia y misericordia, pura y exclusivamente por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz. Y Señor, te agradecemos porque tú quisiste en tu perfecta voluntad salvarnos, no porque lo mereciéramos. Ninguno de nosotros merecía ser salvo. Ningún ser humano merece la salvación. Pero tú quisiste así hacerlo. Señor, gracias por haberte agradado salvarnos por la locura y la predicación. Señor, pedimos, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones y que cada día, Señor, podamos ser más temerosos de ti, Señor. Señor, que podamos, como dice Proverbios 3, que podamos reconocerte, Señor, en cada una de nuestras decisiones diariamente. Señor, que podamos discernir si realmente, Señor, hay un ídolo o hay varios ídolos en nuestra mente, en nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Señor, que podamos usar esa vara de medir que tú nos dejaste, Señor, que es tu misma palabra, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Señor, bendice a cada persona, a cada hermano, Señor, en esta tarde, de los que están presentes, como también, Señor, de los que no pudieron venir. Oramos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.